Y yo quiero comenzar, me gustaría que nosotros comencemos hoy con una pregunta que, aunque parece sencilla, creo que es la pregunta más profunda que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Cómo puede un hombre o una mujer estar bien delante de Dios? Y si lo hacemos un poquito más personal, ¿cómo tú te presentas delante del Señor? ¿Cómo tú has tratado de estar bien delante de Dios? Porque si nosotros somos honestos, todos sentimos el peso de esa pregunta. Lo sentimos cuando apoyamos la cabeza en nuestra almohada al final del día y empezamos a repasar los errores o las fallas del día, ¿verdad que sí? Y lo sentimos cuando leemos los 10 mandamientos y nos damos cuenta de que no solo hemos fallado en las acciones, sino en las intenciones del corazón. Como Jesús nos declaró muy claramente, especialmente a través de Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte, simplemente porque tú no has matado a alguien o asesinado a alguien, no significa que no ha habido rencor en tu corazón. Y él dice, el mismo corazón que siente odio hacia otra persona, él lo llama, es un corazón de asesino. Eso puede ser que no haya fallado en los 10 mandamientos, pero él dice, pero las intenciones del corazón también están incluidas ahí. Y si tú has estado siguiendo nuestro recorrido en las últimas 5 o 6 semanas, sabrán que desde el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, hemos estado caminando por un valle de oscuridad teológica. Porque hasta este punto, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo ha pintado un panorama bastante oscuro. Nos ha dicho que no hay justo ni uno. Nos ha mostrado que el mundo entero está bajo la ira y el juicio de Dios. Es como si nosotros estuviéramos en un tribunal y el fiscal ha presentado una evidencia irrefutable contra nosotros. Y nos sentimos que estamos acorralados, estamos atrapados, no hay escapatoria, ¿verdad que no? Y lo que quiero decir es que no hay escapatoria por mérito propio. No hay nada que yo pueda hacer. Pero hoy nosotros llegamos a las palabras más gloriosas de toda la Escritura. Y he terminado la mayoría de los últimos mensajes con este pasaje o secciones de este pasaje. Pero hoy llegamos a la palabra más gloriosa de toda la Escritura y es el pasaje de Romanos 3, versículo 21 al 31. Y es considerado por muchos como la joya o el centro o el núcleo del Evangelio. Y es aquí donde la oscuridad que nosotros hemos estado atravesando del capítulo 1 hasta el 3, aquí es donde esta oscuridad es interrumpida y aún quebrada. He usado esta analogía, pero no encuentro otra mejor para describir que el joyero que quiere mostrarte una prenda hermosa, que quiere mostrarte la belleza de un diamante, no la pone sobre una mesa blanca, sino lo que él hace es que él coloca un trozo de terciopelo negro y él pone sobre eso esa negrura, esa oscuridad, esa densidad, ¿verdad? Él pone el diamante encima y entendemos que el terciopelo no es el protagonista, no es el centro, no es el protagonista de lo que él quiere enseñarte, pero es absolutamente necesario, porque ayuda con el contraste. Que sin la oscuridad del fondo, tú no podrías apreciar los destellos y la belleza y la pureza de la joya. En estos últimos capítulos que nosotros hemos visto, del capítulo 1 al 3, Pablo ha estado poniendo ese terciopelo negro, ese fondo oscuro.
Él ha hablado de la ira de Dios. Él ha hablado de la doctrina de la depravación total del ser humano, de la culpabilidad del gentil que ha decidido, Dios ha puesto cierto conocimiento en él con ver la creación, mas él ha decidido, sin excusa, adorar la creación en vez de darle gloria al Creador. Pero a la misma vez nos ha hablado de la culpabilidad del judío, del religioso, que se le ha dado, ha tenido la ventaja de conocer la ley, de conocer, crecer con ciertas ventajas, ciertos conocimientos, pero que ha roto esa misma ley. Y Él ha dado el diagnóstico igual para ambos, que somos radicalmente depravados, que ninguno es justo, que el que yo fui o pasé mi infancia en la escuela dominical o visitando iglesias, o mi familia me guiaron en los caminos conocedores de la Biblia. Me dice aquí que el diagnóstico es igual. Somos completamente depravados y ninguno es justo. Pero hoy, en este pasaje, finalmente el diamante sale del estuche sobre este fondo oscuro. Y si hoy tú te sientes desanimado por tu pecado, si sientes que nunca serás suficientemente bueno para Dios, o si tú estás aún cansado de tú intentar escalar esa montaña de logros religiosos, de tu listado de quehaceres, y estás exhausto porque nunca llegas a la cima, yo creo que este mensaje es para la gloria de Dios y es para ti, mi hermano y mi hermana. Vamos a descubrir que la justicia que necesitamos no es algo que nosotros logramos, sino es algo que Dios nos regala. Amén. Pero antes de llegar a estas buenas noticias que comienzan en el versículo 21, yo quiero cerrar porque Pablo cierra el telón de lo que nosotros hemos hablado en los últimos 3 capítulos. Y Pablo cierra el telón del diagnóstico en los versículos 19 y 20. Léanlo conmigo si pueden. Él dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Los versículos 19 y 20 son la conclusión de un argumento o de todo el argumento que Pablo estaba haciendo, que él ha estado construyendo desde el capítulo 1. Y lo que él dice es: no hay excepción, no hay categoría especial, no hay grupo que esté exento del veredicto. Y es lo que dice aquí en el versículo 19, es toda boca, la del pagano que nunca escuchó la ley, como él dijo, y la del religioso que la conoce de memoria, queda cerrada. Queda cerrada. Él dice que la ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos lo que somos. Yo creo que esta imagen es una imagen poderosa. Y como Pablo lo diría, lo que él está diciendo es que la ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos lo que verdaderamente nosotros somos. Lo vimos en los versículos anteriores, creo que del versículo 10 al versículo 17 de este mismo capítulo, en la que nos decía que no es que nosotros simplemente, el pecado es una obra que nosotros hacemos, sino que el pecado es lo que nosotros somos. Y empieza a hablar en los versículos anteriores, versículos 11 en adelante, en la cual él describe nuestras acciones. Él dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda nuestro entendimiento, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Él dice: nuestra boca es como un sepulcro.
engañamos continuamente con nuestra lengua. Es como veneno lo que sale de nuestra boca. Lo que sale es maldición y amargura. Nuestros pies son veloces para derramar sangre. Nuestros pies van directamente. Tú no tienes que enseñarle a nadie a que sea ofendido porque alguien te falte el respeto. Eso nos viene naturalmente a nosotros. Tú te prendes la temperatura tú mismo cuando sientes que alguien te está faltando el respeto, ¿verdad que sí? Y él dice aquí, es lo que somos. Antes de que tú actúes, ya tú eres. Y la senda de paz no han conocido. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y lo que está diciendo aquí, la ley en verdad no está diseñada, no está ahí para salvarte. Es el termómetro que revela la fiebre, pero no es la medicina que cura. Lo que yo creo que tú entiendas en esta mañana es que la ley no salva, sino que ella revela y ella acusa. Que su función, dice aquí Pablo, es traer evidencia que ocasiona que tú cierres tu boca y que muestre tu necesidad. Y es una imagen poderosa. Si pudieras imaginarte, es como una sala de tribunal, el argumento que le está trayendo, y tú vienes preparado con tus argumentos de defensa. Yo fui bautizado, soy hijo del pastor, crecí en la escuela dominical, me conozco todos estos versículos por memoria, puedo decirlos, yo sé juzgar lo que los demás están haciendo con mucha facilidad. Pero entonces el fiscal empieza a presentar la evidencia en contra de ti. Nadie es justo, tú no buscas a Dios, lo que tú hablas es mentira, tus pies se avecinan a la violencia, no buscas paz, conoces la ley pero la rompes. ¿Y qué es lo que eso ocasiona? Que tú ¿qué? Cierres tu boca. Eso es lo que le está diciendo. Que toda la evidencia que le ha estado presentando, versículo 19 dice, lo que ocasiona la ley es que tú cierres tu boca. Antes de que tú te creas que tú te has ganado la justicia de Dios. Y lo que él dice aquí no es que la ley no es mala. Pablo lo declara un poquito más adelante, pero tiene una función muy específica y es el termómetro que revela la fiebre. Saber que estás enfermo es necesario, es indispensable, pero saber que estás enfermo no te sana. Y para eso necesitamos algo más que un simple diagnóstico. Necesitas saber de la cura, ¿verdad que sí? Y esto es lo que nosotros ahora vamos a ver en el versículo 21. Escucha lo que dice el versículo 21. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Diga conmigo, pero ahora. Aquí es donde hace el giro. De todo lo que se ha dicho en estos últimos 3 capítulos, este es el giro. Gracias sea a Dios por el pero. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Ese pero ahora es una de las transiciones más bellas de la historia. Pablo está diciendo que sí, el panorama oscuro que comenzó en el capítulo 1, versículo 18, ahora encuentra su resolución. Dios ha revelado una justicia que es aparte de la ley. No viola la ley, no ignora la ley, pero dice es aparte de la ley. Y para este entonces esto es algo que era revolucionario. O sea, durante siglos la gente pensaba que la única forma de tú ser justo era cumpliendo cada punto, cada coma de la ley de Moisés. Y ahora, aunque Él nos habla y nos dice que aunque la ley es santa, la ley es buena, Él lo que está diciendo es nadie pudo cumplirla perfectamente. Que la ley, su propósito era servir como un espejo para mostrarnos lo sucio que estamos, pero que el espejo solo te muestra lo sucio que estás. El espejo no te lava la cara, no lava tu cuerpo.
La justicia de la que Pablo habla aquí no es una justicia que tú fabricas en el gimnasio de tu moralidad. No es que tú vas y practicas el ser moralmente correcto. Él está hablando, es la justicia de Dios. Versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, no la justicia tuya. Y la ley sirve para confirmar la justicia de Dios confirmada por la ley y los profetas. En su propia perfección, la perfección de Dios, esa perfección que viene de Él está puesta a nuestra disposición. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Esta justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en quién. En Jesucristo, ¿es para quiénes? ¿Los qué? ¿Cuál es la condición? De los que creen, porque no hay distinción. Y aquí está la clave, hermanos. La justicia se encuentra no en un precepto, sino en una persona. Amén. Se encuentra en una persona. Se encuentra en Jesucristo. Y nos dice aquí que se recibe solo por un medio. ¿Qué es qué? La fe. La fe. A veces pensamos erróneamente que la fe es una obra que nosotros hacemos para convencer a Dios. Pero la fe no es el motor, sino que es simplemente es la mano vacía de un mendigo que recibe el pan del rey. Quiere decir que no importa quién tú seas, de dónde tú vengas, lo que tú hayas hecho, aquí me dice esto, no hay distinción. El pecado nos iguala a todos en la miseria. Nos iguala a todos. No importa el estatus socioeconómico, político, que cualquiera pueda tener en este cuarto. El pecado nos iguala en el mismo plano de la miseria. Pero la gracia nos iguala a todos en la provisión de Cristo. Nos iguala a todos en la provisión que es solamente de parte de Cristo. Y Pablo nos recuerda la razón por la cual necesitamos esta justicia externa que viene de afuera, no de nosotros, con una frase que muchos conocemos de memoria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Imagínense que usted quiere llegar a Hawái. Y la forma en llegar, usted ha llegado a la conclusión que es llegar a la costa de California, porque Hawái está en el Pacífico, y usted ha llegado a la conclusión que de la forma en la cual yo llego a Hawái es brincando. Usted quizás brinque 1 metro, o quizás si usted es un atleta olímpico, quizás vaya y llegue a 3 metros de distancia, ¿verdad que sí? Pero adivine qué, que los dos van a llegar al mismo lugar, a la orilla en el agua. Y lo que él está diciendo aquí es que todos terminamos en el mismo océano, todos terminamos lejos de la meta. La gloria de Dios es ese estándar imposible de alcanzar por ti mismo. Tú puedes ser que mires a otro y digas, ese llegó más lejos que yo. El estándar sigue siendo imposible de alcanzar. Y todos nos hemos quedado cortos. Sin embargo, el versículo 24 nos da la respuesta de Dios a ese fracaso, a nuestro fracaso del versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero el 24 nos da la respuesta de Dios a nuestro fracaso. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay 3 palabras aquí que yo quiero que nosotros abracemos hoy, que nosotros llevemos hoy.
porque es parte de la doctrina que nosotros creemos como cristianos y seguidores de Jesús. La primera es justificados. Si nunca has escuchado esta palabra, ser justificados, es un término legal. Y esto es lo que significa. Significa que Dios, que es el juez supremo, es el que da el veredicto final, declara a alguien inocente. Y no solo inocente, sino legalmente justo. Ahora hemos estado viendo que ninguno de nosotros es justo. Pero Él dice aquí que todos son justificados gratuitamente por su gracia. Justificado significa que Dios declara a alguien inocente. Insertamos esa palabra ahí. Todos son declarados inocentes gratuitamente. En el griego original esa palabra significa sin causa. Quiere decir que Dios no te justificó porque vio algo bueno en ti. Lo hizo sin que hubiera una razón en nosotros para nosotros merecerlo. ¿Qué está diciendo el versículo 24? Todos son inocentes, legalmente justos, no porque haya habido algo en nosotros, o sea, sin causa, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redención, esto evoca el mercado de esclavos, que éramos esclavos del pecado, pero que Cristo pagó el precio para comprarnos y darnos libertad. Mi hermano, esto es lo que yo quiero recalcar. Tú no puedes comprar lo que ya fue pagado. Tú no puedes ganar lo que es un regalo. La justicia se encuentra en el rescate que Cristo pagó en la cruz. Ahora, quizás tú llegues a esta pregunta. Yo espero que llegues a esta pregunta. Pero si hemos estado hablando de que nadie se ha ganado, somos merecedores de esta paga por nuestro pecado, por nosotros romper la ley, somos injustos. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo simplemente perdonar a pecadores? ¿No sería eso injusto por parte de Dios? Yo sé que ustedes han hecho, como buenos teólogos en este lugar, todos ustedes están haciendo esa pregunta. Y Pablo responde a estos versículos, a esto en el versículo 25 y 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe en su sangre, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí aparece otra palabra teológica pesada pero hermosa, y es esa palabra propiciación. Propiciación. ¿Y qué significa propiciación? Bueno, es el acto de apaciguar esa ira. La ira de Dios que hemos estado leyendo. Nuestro pecado ha traído la ira de Dios sobre nosotros. Y dice aquí que propiciación es el acto de apaciguar esa ira mediante un sacrificio. Algo tiene que sufrir. Algo tiene que pagar la pena de muerte. Algo tiene que pagar el pecado que tú y yo y el mundo entero ha amontonado desde el comienzo. Pero sabemos que Dios es santo y que su ira contra el pecado es real, porque Él ama lo que es bueno y Él odia lo que destruye su creación. Conocemos esto. Al poner a Jesús en la cruz, Dios no ignoró el pecado, sino que Él castigó el pecado tuyo, el pecado mío, pero Él castigó el pecado con un sustituto. Y lo que dice aquí que en la cruz Dios demostró. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque Dios tuvo que demostrar que Él es justo. Él tuvo que demostrar que Él era justo. Él no podía dejar el pecado sin castigo. Pero al mismo tiempo Él es el único que puede justificarnos.
Nos dice en el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. A Él poner a Jesús en la cruz, Él no ignora el pecado, Él castiga el pecado con este sustituto. Y al mismo tiempo es el único que puede justificarnos. ¿Por qué? Porque Él permite que ese castigo caiga sobre su Hijo para que nosotros quedemos libres del pago. Solo Dios puede hacer eso. Y Él lo hizo. ¿Ves el corazón de Dios en esto? Yo quiero que veas el corazón de Dios en esto. Que Él no quería dejarte en tu pecado. Que Él estaba dispuesto a que su propio Hijo derramara su sangre para que tú pudieras ser llamado hijo e hija de Él. Es el hecho de que la justicia no se encuentra en tus lágrimas de arrepentimiento, sino en la sangre de Jesús vertida en el Calvario. Es ahí donde está la justicia. Es ahí. Y si la salvación, como dice aquí, es un regalo gratuito, que es gratis, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Estamos hablando de todo lo que Jesús, lo que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos. Nosotros estamos pintando un rol, estamos ahí, lo cual magnifica más a Dios, porque Él es el que tuvo que alcanzarte a ti. Él llegó hasta donde tú estabas. Pero si la salvación es un regalo gratuito, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, Pablo lo dice con claridad, versículos 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué te puedes jactar? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahora, el otro que está diciendo él, no hay lugar para el orgullo en el cielo. No hay lugar para el orgullo. Nadie estará en la gloria dándose palmaditas en la espalda diciendo, mírenme a mí. Estoy aquí porque yo vencí. Estoy aquí porque fui más fiel que mi vecino. Estoy aquí porque serví más. Abrí esa puerta y sonreí más que la persona que estaba al otro lado. No, él lo que está diciendo aquí es que la jactancia, la vanagloria, queda excluida. ¿Por qué? Porque la fe no mira hacia adentro, sino que mira hacia afuera, hacia Cristo. Lo digo de nuevo, la fe no mira hacia adentro. La fe verdadera en Cristo no mira lo que tú has hecho, aparte de lo que has hecho en cuanto a tu pecado. Pero lo que dice aquí, que no mira hacia adentro, sino que mira hacia afuera, hacia Cristo. Y es esto, mi hermano, que si te salvas por tus obras, el héroe eres tú. Si te salvas por fe, el héroe es Jesús. Lo digo nuevamente, si te salvas por tus obras, si fueras capaz de salvarte por tus obras, el héroe entonces de la historia eres tú. Pero si te salvas por fe, el héroe es Jesucristo. Amén. Y yo espero, mi hermano y mi hermana, que esta sea una palabra de descanso para el alma cansada. Que tú no tienes que impresionar a nadie. Que dice aquí que no tienes que mantener una fachada de perfección. Que el Evangelio nos da permiso para admitir que somos pecadores, porque nuestra seguridad no depende de nuestros actos, sino del acto de Cristo. Y luego Pablo expande nuestra visión. Este mensaje no es solo para este grupo pequeño que hay aquí, sino dice aquí que es para todo el mundo.
Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Y nos dice que Dios no tiene dos planes de salvación. No hay un plan A para los religiosos, no hay un plan B para los paganos, para los gentiles, sino dice que solo hay un Dios. Es lo que dice ahí, Dios es uno, en verdad Dios es uno. Lo que dice, solo hay un Dios y Él justifica a todos de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Por medio de la fe. Y esto significa que el Evangelio es el puente que une a todas las personas de diferentes tribus, países, culturas, idiomas y trasfondos. Esto es lo que nos unifica. Esto es lo que permite que nosotros estemos aquí juntos de todos los rincones del mundo que Dios nos ha traído. Esto es lo que permite que yo esté al lado de mis hermanos mexicanos y salvadoreños y hondureños y colombianos y venezolanos. Porque lo que nos unifica, nos unificaba el pecado, nos unifica la necesidad de Cristo y nos unifica la misma fe en Cristo Jesús. Nos dice aquí que en la cruz todas nuestras etiquetas de superioridad se desvanecen. Todos somos iguales, necesitados de gracia. Y todos necesitamos y recibimos esa misma justicia perfecta de parte de Dios. Y finalmente Pablo responde, como él sabe hacer, como él hizo al comienzo de este capítulo. ¿Se acuerdan? Él responde a una posible duda o objeción. Y es esta, que si todo es por fe y no por obras, entonces, ¿qué pinta la ley? La ley ya no importa. Podemos vivir como nosotros queramos entonces. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Y cuál es su respuesta? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Establecemos la ley, afirmamos, confirmamos. Y esto es un punto que yo creo que es vital para poder enfatizar hoy, que el Evangelio no destruye la ley, sino que la cumple y la honra. La cumple y la honra. ¿Cómo hace eso? Bueno, primero la fe establece la ley, como dice aquí, establece la ley porque reconoce que los requisitos de la ley son tan altos que solo Cristo puede cumplirlos en nosotros. La fe establece la ley, reconoce estos requisitos. Yo puedo leer, ver la ley y ver qué es lo que Dios requiere de mí. Y llego a la conclusión, yo no puedo si no es el Espíritu Santo el que me empodera para hacerlo. Pero segundo, cuando nosotros entendemos el amor de Dios que es manifestado en la cruz, nuestro corazón cambia. Ya no obedecemos esto para ser aceptados por Dios, sino que porque ya somos aceptados, yo la quiero obedecer. ¿Me escuchas bien? Ya no obedecemos para ser aceptados, sino porque ya somos aceptados. La obedecemos. La gratitud se convierte en el motor de nuestra obediencia. Y ahora nosotros deseamos vivir de acuerdo a la ley de Dios. No por temor al castigo ya, sino por amor a aquel que nos amó primero. ¿Qué esto significa para nosotros hoy? Si tú eres alguien que has puesto tu fe en Cristo, eso significa que tú puedes descansar en su justicia.
Yo no sé si ustedes saben esto, pero eso es una ricura. Porque yo he fallado en mi vida. Y yo he tratado en mi vida religiosa de comprar mi salvación de acuerdo a la cantidad de oraciones que yo hago durante mi día. Yo he tratado de comprar mi salvación actuando moralmente. Yo he tratado de adquirir mi salvación porque yo pensaba que cada vez que yo fallaba, cada vez que yo tenía un pensamiento impío o hacía algo, mentía, Dios me agarraba esa salvación y me la quitaba. Y tenía que rogarle de nuevo. Pero ustedes no saben el descanso que hay en la justicia de Dios. El descanso para tu ser. Hermano, hemos recorrido un camino profundo hoy. Hemos pasado de la desesperación del pecado a la gloria de la justificación. Y te hago la pregunta de nuevo, porque este es el tema y este es en verdad el tema de este mensaje. ¿Dónde se encuentra la justicia? ¿No se encuentra en mis obras? ¿No se encuentra en la cuenta bancaria de mis buenas obras? ¿No se encuentra en mi árbol genealógico? ¿No se encuentra en mi historial religioso? ¿No se encuentra en el banco de mis oraciones? Ni siquiera se encuentra en las lágrimas de mi arrepentimiento. Se encuentra en la sangre de Jesús. No se encuentra en mis sentimientos. Eso es bueno. Porque hay días en los que nuestros sentimientos nos van a traicionar. Y la fidelidad de Dios no se basa en tus sentimientos. Amén. La justicia se encuentra únicamente en Jesucristo. Y si hoy tú te sientes lejos de Dios, si sientes que tu pecado es demasiado grande, te invito a ser como Juan nos dice en Juan 1:29. Mira al Cordero de Dios. Mira a la cruz. Mira la propiciación que Dios puso para ti. Una forma de cubrir y pagar esa ira. Y te animo que tú dejes de intentar de salvarte a ti mismo y descansa en la obra terminada de Jesús. Y te digo esto como pastor, mi deseo es que tú salgas de aquí hoy, no con una lista de tareas, no con una lista de cosas por hacer, sino con una visión de lo que Cristo ya hizo. Y que la paz de tu saber que tú eres justificado gratuitamente por su gracia, guarde tu corazón durante toda esta semana. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones asombrados. Al terminar de ver, Señor, tu palabra en esta mañana, nos damos cuenta de que no tenemos nada que ofrecerte que no hayamos recibido de tu mano primero. Señor, te damos gracias porque cuando estábamos destituidos de tu gloria y bajo el justo juicio de tu ley, no nos dejaste en nuestra miseria. Gracias, Señor, por el versículo 21. Pero ahora, gracias por ese pero ahora que cambió nuestra eternidad, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo como nuestra propiciación. Gracias porque su sangre fue el pago completo y es suficiente y eterno. Señor, hoy queremos dejar a los pies de la cruz nuestra jactancia, nuestro orgullo. Perdónanos por las veces que hemos intentado construir nuestra propia justicia, pensando que nuestras buenas obras, nuestro conocimiento o aún nuestro historial religioso podían abrir las puertas del cielo. Señor, ayúdanos hoy a declarar que solo Cristo es nuestra justicia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú grabes estas verdades en lo más profundo de nuestra alma. Que el que se siente condenado encuentre hoy libertad. Que el que se siente cansado de intentar de ser bueno
encuentre hoy descanso en la gracia tuya. Que el que se siente orgulloso de su moralidad encuentre hoy humildad ante la cruz. Y Padre, que al salir de este lugar, nuestras vidas, como dice aquí el versículo 31, que nuestras vidas establezcan, confirmen la ley. Que no obedezcamos por miedo al castigo, sino por un amor desbordante hacia aquel que nos amó primero. Padre, que el mundo pueda ver en nosotros personas transformadas, no por nuestro esfuerzo, sino por tu maravillosa e inmerecida gracia. Padre, nos vamos en paz, sabiendo que en Cristo Jesús, el gran juez, nos ha declarado justificados. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Redentor. Amén.